Hola, en este video vamos a completar las parejas de transformadas que quedaron propuestas en un video anterior. Esta es la primera. ¿Cómo completamos esa pareja a partir de una tabla de transformadas y usando propiedades? Aquí tenemos nuestra tabla de transformadas. Vamos a usar como pareja básica aquella que tenga una delta, dado que queremos completar esa delta. Así que ocupamos la pareja de transformadas del inciso C. Si delta de t es 1, por la propiedad de desplazamiento en tiempo, ¿qué dice esta propiedad de desplazamiento en tiempo? Si nuestra función en el tiempo se sustituye a t como t menos t0, o sea, se desplaza al punto t0, en la frecuencia aparece este exponencial, donde este menos t0 es el menos, el mismo signo de acá. Vamos a hacer lo mismo aquí. A t la sustituimos en t menos 8, lo que tenemos en la frecuencia, a f de omega, la multiplicamos por menos j 8 omega. Y si después a esta pareja le aplicamos la propiedad escalar, ¿qué dice la propiedad escalar? Si una función f de t en el tiempo, cuya transformada es conocida, se le evalúa en t igual a at, en la frecuencia aparece dividido por omega entre a. Eso es lo que dice. Entonces teníamos nuestra pareja de transformadas dada así. Si evaluamos a t con el fin de que se parezca, t igual a 3t. En lugar de t ponemos 3t, o sea, a vale 3. ¿Qué pasa con f de omega? Uno entre el valor absoluto de 3 y omega se le evalúa en omega entre 3. Donde se encuentra omega, ponemos omega entre 3. Y bien, si multiplicamos por linealidad por un medio en el tiempo, también multiplicamos, ese es el efecto, en la frecuencia. Y hemos completado la pareja. La siguiente pareja es esta que tenemos que completar, así que primero hay que buscar escoger a una pareja de referencia dentro de nuestra mini tabla de transformadas de Fourier. Ahí la tenemos, la que más se parece es la del inciso B, solo que aquí está la J en el dominio de la frecuencia, J omega, está en el denominador, y queremos pues JT. Eso no nos genera problemas porque podemos aplicar propiedad de simetría. Se parece más, aunque estén en dominios diferentes, así que lo vamos a usar de referencia. Por la propiedad de simetría, podemos cambiar las formas de onda. Esto dice la propiedad de simetría. Esta forma de onda que yo tengo en la frecuencia, si la pasase al tiempo, esta forma de onda iría a la frecuencia reflejada y multiplicada por 2pi. Vamos a hacerlo aquí, de este lado, en esta pareja. Esta la voy a pasar al tiempo, o sea, 1 entre a más jt, lo que implica que la otra la paso a la frecuencia multiplicada por 2pi, pero además va a estar reflejada. O sea, sustituyo omega como menos omega. Si a valiese 2, a valiese 3, a es una constante, recordemos, mayor a 0, positiva. Si a valiese 3, le diéramos el valor de 3, bueno, pues tendríamos esto. Lo que buscamos ya está casi completo, nada más que este es negativo, este es positivo. Así que vamos a aplicar la propiedad escalar, donde a vale menos 1. A ver, recordemos. Si f de t es f de omega, cuando a t se le sustituye como at, aquí aparece esto. Esa es la propiedad escalar. Si a valiese menos 1, de nuestra pareja que teníamos, vamos a copiarla. 1 entre 3 más jt es 2pi.
e a la 3 omega u de menos omega. Vamos a sustituir a t como a t, donde a vale menos 1. Entonces ya tendríamos aquí menos jt. El efecto, según esta propiedad nos lo dice, a ver, esta función f de t es esta. Esta función f de omega, pues es esta. Si a t se le sustituye como a t, donde en este caso a vale menos 1, ya sustituye a t como a t. ¿Qué ocurre en la frecuencia? 1 entre el valor absoluto de 1, y aquí omega la sustituyo como omega entre menos 1. Vamos a hacerlo. 1 entre el valor absoluto de a, o sea, menos 1. Donde se encuentre omega, pongo omega entre menos 1. Donde se encuentre omega, pongo omega entre menos 1. Y bueno, el valor absoluto de menos 1 es 1. Y aquí tendría esto. Simplemente multiplico por 10 porque recordemos que lo que queremos completar es esta. Ya está casi, ya está casi. Solo multiplico por 10, la propia linealidad que nos dice que multiplicar en el tiempo por una constante también implica en la frecuencia multiplicar por la misma constante. Entonces multiplico por 10 y también aquí multiplico por 10. ¿Qué me quedaría? 10 entre 3 menos jt. Aquí tendría 20pi. Recordemos, este 10 multiplica el 2pi. Y a la menos 3 omega u de omega. Y hemos completado la pareja. Aquí tenemos esa nueva pareja para completar. Se trata de una sampling por una exponencial compleja. Tomamos de nuestra tabla de transformadas una que se parezca y bueno, pues la única que tenemos que se parece con una sampling, pues es la inciso A. Hay una sampling. La exponencial compleja en cualquier dominio se puede generar desplazando en el otro dominio según la propiedad de desplazamiento. Así que vamos a tomar como pareja de referencia una sampling. La sample no tiene ningún coeficiente, o bueno, el coeficiente es 1, lo mismo. Así que vamos a quitarle este coeficiente que es una constante. Si lo pasamos dividiendo, o sea, aplicamos la propiedad de linealidad donde multiplicamos ambos dominios por el factor 1 entre AD, pues es como pasar dividiendo, de aquí se va y aquí aparece. Se elimina y tenemos esta pareja. Como buscamos que el argumento de la sampling sea 3 omega, pues vamos a proponer que d en 2 sea 3. Si d entre 2 es 3, o lo que es lo mismo, d vale 6, vamos a sustituir aquí, ¿qué nos quedaría? Si d vale 6, aquí tendríamos sampling de 3 omega. Bueno, ya tenemos prácticamente nuestra pareja, solo nos falta este exponencial, ya la tenemos, solo nos falta este exponencial. Como vemos de la propiedad de desplazamiento, si en el tiempo a f de t yo la desplazo, o sea, sustituye t como t menos t0, la desplacé t0 a la derecha, en la frecuencia aparece una exponencial compleja. Si este es menos t0, este también va a ser menos t0. Menos t0, menos t0. Esa es la forma de que aparezcan exponenciales complejas. Entonces, para que aparezca una exponencial compleja aquí multiplicando a la sampling, pues tendríamos que desplazar el tiempo. Queremos que la exponencial compleja tenga este exponente, menos j3 omega. Entonces vamos a desplazar en t igual a t menos 3. Si 6, vamos a escribirla para partir. Ahí está nuestra pareja básica, solamente la volví a escribir. Sustituyo a t como t menos 3. Ajá. Sustituyo a t como t menos 3 según esta propiedad. Sustituimos a t como t menos t0, aquí lo hice.
Vamos a multiplicar a la f de omega, o sea, esta sampling, por este exponencial. Sampling 3 omega por e a la menos j 3 omega. Y ya hemos completado la otra pareja de transformadas. Aquí tenemos la otra pareja para completar. Son dos compuertas idénticas, pero una está desplazada en 1 y otra en menos 1. Queremos su transformada. Como son compuertas, pues vamos a usar la pareja de transformadas donde aparece una compuerta, que es esta. De nuestra tabla la tomamos. De nuestra mini tabla tomamos esa pareja base, esa pareja de referencia, y a ella vamos a aplicar nuestras propiedades. Pues vamos a empezar con una. Como es una suma de funciones, en la frecuencia, pues va a ser una suma de transformadas. Vamos a empezar con esta. Vamos a generar primero esta. A, podríamos eliminarla de ambos dominios, o sea, voy a multiplicar por el factor 1 entre A, tiempo y frecuencia, y se van, ¿no? Literal es como si se despejara de ambos dominios. Bien, entonces nos quedaría esta pareja. Si a D le diéramos el valor de 6, pues ya tendríamos esta pareja, esta compuerta de ancho 6 en el tiempo y en la frecuencia. Desplazando por la propiedad de desplazamiento, evaluamos a t en t menos t0, significa que aquí vamos a multiplicar por una exponencial. E a la menos j, 1 omega. Ya lo tenemos, podemos intuir la otra. Si se desplaza del otro lado, si a esta función yo la desplazo del otro lado, como se puede ver, sustituye a t como t más 1. Ahora esta se va a multiplicar por una exponencial, pero con signo contrario. Recordemos que estos signos son iguales. Si el desplazamiento es en tiempo, los signos son iguales. Bien, ahora sí vamos a sumarlos. 6t más 1 se suma en el tiempo con otra compuerta. Quiere decir que en la frecuencia se suman sus transformadas. 6 sampling de 3 omega por e a la j 3 omega. Perdón. Y sumamos la otra. Estoy sumando, sumo en el tiempo, sumo en la frecuencia. Eso es lo que se está haciendo. Podríamos factorizar ahí, como se puede ver. Factorizamos la sampling. Y tenemos una suma de exponenciales, que podría ser un coseno, siempre y cuando pues haya un 2 dividiendo. Así que dividimos por 2 y multiplicamos por 2 para no alterar, ya que será igual esto. 12 sampling de 3 omega por un coseno de omega. O sea, es un coseno modulado por una sampling. Eso es lo que tenemos como pareja de transformadas nueva. Hemos completado las parejas. Seguimos con este ejercicio. Si f de t es f de omega en la frecuencia, ¿qué pasa cuando en el tiempo se le refleja? ¿Cuál es el efecto en la frecuencia? Vamos a completar. Una pareja genérica. ¿Qué pasa cuando a cualquier función en el tiempo se le refleja? ¿Cuál es el efecto en la frecuencia? Pues vimos de nuestra propiedad escalar que si se sustituye a t como at, esto ocurre en el dominio de la frecuencia. Eso pasa. Si a vale menos 1, tendríamos f de menos t. Si a vale menos 1, tendríamos la que buscamos. Entonces vamos a dar aquí el valor de a igual a menos 1. A vale menos 1. Ya sustituye a t como menos t. ¿Qué pasa con esta? Se sustituye según la propiedad 1 entre el valor absoluto de menos 1. En lugar de omega ponemos omega entre menos 1. Eso nos quedaría f de menos t. Y aquí pues esta parte vale
1, el valor absoluto de menos 1 es 1, y aquí tendría f de menos omega. Obsérvese cuál fue el efecto. Cuando reflejamos tiempo, a f de t la sustituyo como menos t, ¿qué pasa en el dominio de la frecuencia? A f de omega sustituyo en omega igual a menos omega. O sea, también se refleja la frecuencia. Podemos generalizar entonces, si reflejamos tiempo, si tengo un par de transformadas cualesquiera y yo reflejo tiempo, el efecto en la frecuencia es que también se refleja. Esa es una propiedad entonces. Vamos a llamarla propiedad de reflejo. Y la podemos usar de aquí en adelante. Reflejamos frecuencia, se refleja tiempo, o viceversa. Muy bien. Vamos a ver esta última pareja para completar. Si f de t es f de omega, ¿qué pasa cuando se multiplica la frecuencia por un coseno? Un coseno de t0, la variable es omega, acuérdense, t0 es una frecuencia dentro del dominio de la frecuencia, es una constante. ¿Qué pasa cuando se multiplica la frecuencia por un coseno? Conocemos la propiedad de modulación en el tiempo, pero no en la frecuencia. A ver, vamos a recordarla. La propiedad de modulación en el tiempo nos dice que si a f de t se le multiplica por un coseno con cierta frecuencia, la variable es t, obviamente, esto ocurre en el dominio de la frecuencia. Eso dice la propiedad de modulación en tiempo. Pero aquí lo que tenemos es la modulación en frecuencia. O sea, multiplicamos en frecuencia por un coseno. ¿Cómo le podríamos hacer para completar esta nueva pareja de transformadas? Bueno, pues a lo mejor se nos ocurra pasar esta función al dominio del tiempo, generar su modulación como está reglamentado por esta propiedad y después por simetría pasarla a la frecuencia. Vamos a hacerla entonces. Vamos a empezar aquí. Si f de t es f de omega, esta la pasamos por simetría al tiempo, lo que genera aquí 2pi veces esta en menos omega. Después a esta la multiplicamos por un coseno de, a ver, vamos a ver por la frecuencia para que nos quede igual, t0 omega. Entonces vamos a multiplicarlo por un coseno de esta constante, pero con la variable t, t0t, según la propiedad de modulación, sea el tiempo, sea la forma que sea. Aquí tiene una f mayúscula, pero es una función en el tiempo. Sea una función en el tiempo, se la multiplica por un coseno, ¿qué ocurre con su transformada? A una función en el tiempo se la multiplica por un coseno, aparece desplazada y dividida por 2. Entonces vamos a hacer esto. Aparece dividida por 2 y desplazada. O sea, en lugar de poner omega, ponemos omega más t0 y omega menos t0. Ahí está. Ya aquí desplacé y sustituyo omega como omega más t0. Acuérdense que t0 es una constante. 2πf, voy a hacer lo mismo con la otra, pero en lugar de más t0 es menos t0. Ahí lo tenemos por propiedad de modulación. Vamos a simplificar aquí lo que se puede simplificar. Este 2 se puede factorizar y se elimina. Nos queda pi f menos omega menos t0 más f menos omega más t0. Aquí también hay un pi. Muy bien, ahora vamos a aplicar la propiedad de simetría. O sea, esta función que yo tengo en el tiempo realmente no la quiero aquí, la quiero en la frecuencia, la quiero del otro lado, en el otro dominio para completar esta pareja. Así que vamos a aplicar simetría. ¿Qué significa eso? Aplicar simetría implica que estas formas de onda las paso al tiempo, donde se encuentra omega, pongo t.
Y aquí voy a tener 2pi veces, donde se encuentre t, pues pongo menos omega. Menos omega por el coseno de menos t0 omega. Ahí lo tenemos. Solamente que aquí en el dominio de la frecuencia apareció la omega negativa. Fíjense, aquí está negativa, aquí está negativa. Y no es lo que buscamos es que quede positiva, ¿no? Ahí está positiva. O sea, reflejar en la frecuencia. Si reflejamos en la frecuencia, le quitamos el signo. Así que vamos a reflejar en la frecuencia. Como ya vimos en un paso anterior, en una pareja anterior, que reflejar en cualquier dominio implica reflejar en el otro. Entonces vamos a reflejar frecuencia, lo que ya sabemos, para no trabajar de más porque ya lo vimos en la pareja anterior. También se refleja el tiempo. Vamos a reflejar y ¿qué nos quedaría? 2pi. A ver, nos regresamos para no confundirnos. En lugar de omega, de menos omega, vamos a poner omega porque vamos a quitar el signo al hacer el proceso de reflejo. Aquí va a ser omega positivo y aquí también. Ya lo hicimos en la frecuencia, ahora lo vamos a hacer en el tiempo porque es el efecto. En lugar de t ponemos menos t. Quiere decir que también le quitamos el signo. Pi f de t más t0 más pi f de t menos t0. Ya se lo quitamos. Ahí se lo quitamos. Observen, se lo quitamos. Bueno, los puse al revés. Este aquí y el otro allá. Pero bueno, se están sumando. No altera la suma. El orden de los sumandos. Bien, ¿qué nos hace falta para terminar con nuestra pareja? ¿Ya la tenemos? ¿Ya está completamente? Bueno, pues resulta que la que buscamos es esta. Y casi la tenemos, solamente que ahí está estorbando un 2pi. Vamos a pasar por la propiedad de linealidad, ese 2pi dividiendo al otro dominio. Y entonces tendríamos 1 en 2pi que multiplica todo esto. Se va el pi. Y finalmente tenemos ya nuestra pareja completa. Ya tenemos una nueva pareja que nos dice qué ocurre cuando a la frecuencia la multiplico por un coseno, o sea, la propiedad de modulación en la frecuencia. Y si observan, pues es muy similar a la propiedad de modulación en tiempo. Si multiplico por un coseno la frecuencia, a f de t se le desplaza en menos t0 y t0 y se le divide por 2. Si multiplicamos a f de t por un coseno, ¿qué pasa con f de omega? Se le desplaza en omega menos omega 0, que es la frecuencia obviamente del coseno, y se le divide entre 2. Entonces algo muy similar podemos comprobar para cuando se multiplica por un seno. ¿Cómo sería para un seno? ¿Podríamos hacer algo muy similar? Para un seno, ¿qué tendríamos entonces? Podríamos comprobar que si de este lado a la frecuencia se le multiplica por un seno en la frecuencia, con esta constante como frecuencia angular de ese seno en la frecuencia, aquí tendríamos j en 2, f de t más t0 más f de t menos t0. Esta pareja de transformadas, estas dos parejas de transformadas, se les conoce como propiedad de modulación, pero como no es en el otro dominio, se le conoce como propiedad de modulación dual. Muy bien, pues eso es todo por este video. Muchísimas gracias por verlo.